This call is now being recorded. Bueno, alumnos, continuando con la segunda parte del módulo del sistema hematopoyético, voy a compartir un caso clínico para que apliquemos lo que hemos aprendido tanto en anamnesis, examen físico, como en la evaluación de los métodos complementarios. Bueno, Nahuel es un niño de 5 años que vivía en Barrio Ferrer, de acá de la ciudad de Córdoba, de religión católica, nacionalidad argentina, y que se presentó a la consulta por fiebre y vómitos. Como suele ocurrir en la población pediátrica, o la anamnesis es indirecta, o en algunos casos, con niños un poquito más grandes, es mixta. Aporta datos el paciente, aporta datos el familiar. Este niño comenzó hace aproximadamente 15 días con fiebre continua, de 38 a 39 grados. Astenia, que es característico que acompaña el síndrome febril, apatía e hiporexia. Conjuntamente, y desde hace 5 días, artralgias en ambas muñecas y en el hombro izquierdo. Fue visto en el dispensario del barrio, en donde se lo interpretó como un proceso viral, siendo medicado con fármacos que enfocaban en controlar lo sintomático. En este caso, ibuprofeno, 5 mililitros cada 8 horas, medios físicos antitérmicos, y con ello la fiebre cedía, pero parcialmente, no remitía por completo. Desde hace 3 días presenta cambios en el carácter, irritabilidad, cefalea y la presencia de equimosis en los miembros inferiores. En las últimas 24 horas se intensifica la cefalea y comienza con vómitos, de tipo alimenticio, pero repetidos, 4 a 5 episodios en el día, incoercibles y con intolerancia oral. Eso significa que uno cuando le pregunta si ingiere líquidos, si los tolera o no, en este caso, ¿cierto? Toma un vaso de agua e inmediatamente lo vomita. Esta es una condición, lógicamente, que, bueno, reviste mayor severidad, por lo cual el paciente, si no tiene tolerancia oral, se va a deshidratar, ¿cierto? A punto de partida de la intolerancia y de las repetidas pérdidas por vómitos frecuentes. Otro concepto que denominamos vómitos incoercibles, cuando son vómitos que no se pueden controlar con antieméticos comunes. Motivo por el cual es trasladado por su madre a este hospital, que era el Hospital de Niños, en donde tras ser valorado se decide su internación. ¿Qué datos traía en cuanto al resto de la anamnesis? Su papá, de 25 años, sano. Su madre, de 21 años, asmática. Tenía una hermana, de 3 años, que era sana, y su abuela paterna había tenido cáncer de mama. En cuanto a sus antecedentes personales fisiológicos, concepción y nacimiento, gestación de término, parto normal. Desarrollo somatomorfológico acorde a edad y sexo, deambulación al año. En cuanto al desarrollo intelectual, tiene leve retraso cognitivo y la locuela la presentó a los 18 meses. Este es un hecho que se va a vincular con otro antecedente personal patológico. Grado de instrucción, se encuentra en el jardín de infantes, vivienda, casa de material, con un dormitorio, techo de zinc, agua de pozo, baño instalado y convive con mascotas, perros y gatos. Sus hábitos alimenticios: realiza 4 comidas diarias, ricas en hidratos de carbono, escasa en proteínas y en vegetales. La diuresis tiene una micción espontánea, asintomática, catarsis, una deposición al día, de carácter normal. En cuanto a su psiquis, es eutímico, sociable, extrovertido, juega y se integra con facilidad. Como antecedente personal patológico, tiene síndrome de Down y tuvo varicela a los 4 años y esta era de evolución favorable. Ahora vamos a examinarlo el paciente. Y acá me gustaría un poquito si participan ustedes en los elementos que tenemos que tener presentes en el examen físico. Yo le doy el puntapié inicial con el examen de los signos vitales. Lógicamente, si uno de los problemas que tenía era un estado febril, un síndrome febril,
es si se presenta o no febril en la consulta. Y así era, ¿cierto? 38,5 grados. En la frecuencia cardíaca tiene 160 latidos por minuto y eran regulares. Regulares significa que mantienen el tiempo entre latido y latido, pero tiene una taquifigmia, ¿cierto? Es decir, una arritmia con regularidad conservada. La tensión arterial 120/60 y la frecuencia respiratoria era de 22 ciclos por minuto. También tenía un ritmo respiratorio normal, pero con taquimnea. Esta es una condición que puede darse en el contexto del síndrome febril. Ahora, siguiendo con el examen físico, ¿qué sería nuestro próximo tema a abordar? Si alguno lo propone. Y por la fiebre podemos pensar en alguna infección, así que revisamos los ganglios. El examen físico tiene que ser completo, ¿cierto? O sea, vamos a ir recorriendo todos los aparatos y sistemas de acuerdo a lo que venimos aprendiendo, tanto en lo que hemos aprendido a hacer como en lo que nos resta todavía por aprender, en cuanto a osteoarticular y neurológico, ¿cierto? Pero está bien en lo que vos planteas, Matías, en que nuestro examen físico tiene que tener, por un lado, buscar el foco, ¿cierto? Infeccioso. Y por otra parte, evaluar el compromiso de los órganos vitales en cuanto a que pueden estar alterados por la patología, y esto significa una condición de un paciente más inestable. Entonces, la inspección general está lúcido, la fascia mongoloide del Down, tipo constitucional asténico, marcha eubásica, decúbito indiferente. Piel, mucosas y faneras, colorido moreno racial. Mucosas pálidas y húmedas. Se observan múltiples petequias y equimosis en piernas y muslos, escasas petequias en tronco. La piel está seca, turgor, espesor y elasticidad están conservados, y las faneras no tienen alteraciones. Entonces, a ver, ¿quién me hace una reflexión de este hallazgo? Que el paciente puede presentar deshidratación por la piel seca y el turgor. O sea, exactamente, acá, estos elementos, como vos bien dices, puede presentar. Vamos a utilizar siempre los términos potenciales porque son diagnósticos presuntivos o instancias presuntivas, ¿cierto? Piel seca, por un lado, en la fiebre y el contexto puede ser un dato que nos lleve a deshidratación, más en un niño como también puede ocurrir en un geronte. A favor de que no esté todavía tan alterado el estado hidroelectrolítico es que tiene turgor, espesor y elasticidad conservado. Si tuviese el signo del pliegue, a donde este está disminuido, un punto más fuerte a favor de la deshidratación sería en ese caso. Es decir, que puede eventualmente empezar a tener trastornos en el manejo del equilibrio hídrico, pero es un dato favorable de que tenga el turgor conservado. De lo que tiene que ver con las manifestaciones de sangrado cutáneo y traer elementos que vimos el jueves pasado. ¿Qué les llama la atención? De que tenga petequias, equimosis en piernas y muslos y también en tronco. Podríamos pensar em síndrome hemorrágico como diagnóstico presuntivo, basicamente porque essas lesões se dão basicamente por falta de fatores coagulantes e também por falta de vitamina K, algum tipo de vitaminas que el niño puede presentar. Muy bien, pueden ser secundarios déficits de los factores de coagulación K dependientes o deberse a una trombocitopenia también, ¿cierto? Pero sí claramente pensar en que puede tener un trastorno hemorrágico por las petequias, por las equimosis, y ahí tenemos que prestarle atención a la localización, porque en los niños, así decía quien era en su momento jefa de hematología en el hospital de niños, es muy frecuente que tengan equimosis, hemoretones, hematomas en los miembros inferiores de la rodilla para abajo. A los 5 años, todo el tiempo están jugando, se golpean. Entonces hay que prestarle atención cuando dice muslos, cuando dice petequias en tronco, cuando son zonas no expuestas a traumatismos de los que pueden ser comunes jugando un niño que está en edad de jardín de infantes. Entonces, esas manifestaciones nos alertan de que hay un problema hemorrágico. Y ahí tenemos otro hallazgo más, que habla de que las mucosas están pálidas. Y el niño tiene un colorido de piel que es moreno. Entonces, los cambios en la pigmentación pueden pasar inadvertidos cuando uno lo ve por el colorido racial. Pero cuando uno hace el examen de las mucosas, de la mucosa conjuntival y de la mucosa de la cavidad oral, ahí aparece la palidez. Y la palidez va a ser signo de otro síndrome. A ver. ¿Cuál es el dato? Podría ser una anemia. Claro, dato determinante, entonces si tiene fiebre,
está con mucosas pálidas, tiene en la piel signos de sangrado cutáneo, tenemos que pensar de que puede haber justamente el tema que nos ocupa hoy, ¿cierto? Son todos datos fuertes a favor de un problema linfoproliferativo, por un lado, o puede ser, por cierto, también de otra índole. Hay veces que se superponen dos patologías distintas. Pero en general en medicina tendemos a ser unicistas, ¿cierto? A buscar una causa que justifique la presencia de muchos síndromes. Así se observan en el niño las petequias. ¿Cierto? Sangrado puntiforme, que no desaparece la vitropresión o digitopresión. Tejido celular subcutáneo, cantidad conservada, no edemas. Se palpan adenomegalias en el subángulo mandibulares y laterocervicales bilaterales. La mayor, inferior izquierda, de 3 centímetros de diámetro. Otra, supraclavicular, también izquierda, de 2 centímetros. Vieron que tenemos que localizar y medir cada una de ellas, al menos las que son más relevantes, ¿cierto? Las que vamos a tomar como indicadores evolutivos. Entonces le tomamos la medida y describimos que todas ellas, en cuanto a sus características de examen físico, son renitentes, es decir, que son elásticas, no están ni induradas ni reblandecidas, no son sensibles, no duelen y son todas móviles. Entonces tiene poliadenomegalias indoloras móviles de hasta 3 centímetros. Muchas regiones ganglionares. No tiene edemas. Más signos de sangrado cutáneo. Más anemia. Más fiebre. Cabeza y cuello. Normocéfalo, nariz aplanada, epicanto, implantación bajo de las orejas, propia del síndrome de Down. Las escleróticas están blancas. Las conjuntivas oculares, ¿cierto? Pálidas. En la boca encontramos macroglosia, lesiones úlcero-necróticas y petequiado en la mucosa yugal, que es la mucosa que reviste las mejillas. También tiene petequia. Y tiene pérdida, lesiones con erosión de la mucosa, que son las úlceras. No presenta ingurgitación yugular en el cuello. Aparato respiratorio, dijimos que tenía taquipnea, con una respiración de tipo tóraco-abdominal. Expansión pulmonar disminuida y simétrica. Vibraciones vocales conservadas y simétricas. Claro pulmonar conservado. El murmullo vesicular también está conservado y se ocultan estertores crepitantes medianos bivasales que se movilizan con la tos. Esos son ruidos patológicos. La presencia de estertores crepitantes de burbuja mediana, que sean bilaterales y que se movilicen con la tos, quiere decir que estas secreciones están en el parénquima o en la vía aérea. ¿En la vía aérea? En la vía aérea. Muy bien, Matías. Perfecto. A nivel del aparato cardiovascular, latido apexiano, visible y palpable, como suele ocurrir en la infancia. En el quinto espacio intercostal hemiclavicular izquierdo. Para la ocultación de los ruidos cardíacos tenemos primero y segundo ruido normofonéticos. Se acompaña de un soplo sistólico 3/6 eyectivo en todos los focos. No presenta ingurgitación yugular y los pulsos periféricos están conservados. ¿Qué análisis haríamos de por qué tiene esa ocultación patológica? Puede ser por el mismo síndrome ¿Cuál? de Down, que tienen alteraciones a nivel cardiovascular. Sí, puede tener exactamente una comunicación interauricular. Sí, ¿qué más? Otra condición, tiene 2 condiciones patológicas que pueden dar un soplo sistólico. Nada más que el hecho de que sea muy intenso, que es el 3/6. 3/6 es el soplo sistólico que más fuertemente podemos escuchar sin la presencia de frémito. Cuando tiene frémito ya es 4/6. Entonces puede tener una condición patológica, ¿cierto? Que sería una comunicación interauricular o Por interventricular. la anemia no puede ser que tenga un soplo sistólico Muy también. bien, perfecto, muy bien. El estado de la anemia también provoca un estado hiperdinámico en un niño, ¿cierto? Que tiene una función cardíaca, digamos, competente. Entonces intenta, con la taquicardia, que tenía, ¿cierto? De 160 latidos por minuto, agregar a un componente probable anatómico un componente funcional, más el estado febril. En el examen del abdomen
Tiene un abdomen plano, blando, depresible, indoloro en la palpación superficial y profunda, es decir, que no está comprometido el tono muscular de la pared abdominal, ruidos hidroaéreos conservados, y se palpa esplenomegalia a nivel de la línea hemiclavicular izquierda. Mide 10 centímetros por percusión. Y no se palpa hepatomegalia. En el aparato urinario, puño percusión renal bilateral indolora. Puntos renales y renoureterales bilaterales indoloros. Testículos en bolsa escrotal, tamaño conservado e indoloros. Desarrollo sexual prepúber. A nivel del aparato osteoarticular, no presenta deformidades, columna vertebral sin alteraciones, omalgia izquierda, recuerden también tenía, además de las artralgias, en ambas muñecas, motilidad activa limitada por el dolor, es decir, la motilidad activa a nosotros le pedimos al paciente que él realice el movimiento. En la motilidad pasiva, nosotros realizamos el movimiento. Entonces, la activa estaba limitada por el dolor, la pasiva conservada. No presenta signos de flogosis, es decir, no había tétrada de Celso, solamente había dolor en las artralgias y en el hombro izquierdo. Resto de las articulaciones sin alteraciones. En el examen neurológico, lúcido, lenguaje conservado, irritable, retraso cognitivo leve, pupilas isocóricas y lentamente reactivas, pares craneales, tiene paresia del motor ocular externo derecho, eso cuando aprendamos a hacer el examen de la motilidad extrínseca del ojo, bueno, es un hallazgo en este caso, paresia del motor ocular externo, más nistagmus horizontal. El nistagmus es un movimiento del globo ocular involuntario, que puede ser vertical o horizontal. El más frecuente es horizontal y es de tipo repetitivo. No es patognomónico, ¿cierto?, de una patología en sí, pero sí indica compromiso del sistema nervioso central. Tono y fuerza muscular sin alteraciones. Sensibilidad superficial y profunda sin alteraciones. La ataxia estática de la prueba de Romberg es negativa. Y la ataxia dinámica estaba conservada. Eso es normal. Presenta en el examen rigidez de nuca. Y el signo de Kerning y Brunziski es negativo. Kerning y Brunziski son signos meningios. Cuando el paciente tiene rigidez de nuca, que es otro signo meningio, buscamos estos reflejos, ¿cierto? Patológicos. Kerning y Brunziski negativo, pero tiene rigidez de nuca, ¿cierto? Lo que habla a favor de un probable compromiso meningio. Más la presencia del compromiso de un par craneal, que también puede ser secundario al mismo cuadro meningio. Más las pupilas lentamente reactivas y el cambio en el carácter, ¿cierto?, de que esté más irritable. Entonces, diagnósticos sindrómicos son muchos, pero tienen todos un nexo que lo une en lo que es la presentación del tema de hoy. Vamos planteando los que son de carácter sindrómico, tanto de que tiene un síndrome febril, para decir uno, el más fácil, ¿cuáles serían otros? Había nombrado síndrome hemorrágico. Sí, un síndrome hemorrágico tiene... recuerden, presentemos el síndrome con las manifestaciones clínicas que lo acompañan, ¿cierto? Claro, por las anemias y la petaquia. Las petequias, la equimosis. Bien. La anemia es otro síndrome, Matías. Entonces tiene síndrome febril, tiene un síndrome anémico, porque tiene palidez, más la taquifigmia, más el soplo sistólico, ¿cierto? Tiene un síndrome hemorrágico por manifestaciones de sangrado cutáneo. ¿Qué otro síndrome tiene? Vamos, chicos. Respiratorio, que se presenta con crepitantes por la tos. Sí, exactamente. A nivel respiratorio, ¿qué sería? ¿Un síndrome de qué tipo? Síndrome de la vía aérea. Sí, un síndrome bronquial, infeccioso, puede ser una bronquitis, ¿cierto? Habrá que ver, ¿cierto? Pero sería un probable foco, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro síndrome tiene? Meningio.
Tiene un síndrome meningio, muy bien, en cuanto al examen del sistema nervioso, claramente tiene un síndrome meningio, tiene rigidez de nuca, que es el signo más importante, ¿cierto? Más el compromiso de que pueda estar vinculado al compromiso del par craneal. Más la cefalea. También tiene compromiso articular. También tiene un síndrome articular inflamatorio, ¿cierto? Porque tiene dolor de hombro y dolor de muñecas. No es un síndrome articular mecánico. Ya vamos a ver pronto los síndromes articulares, básicamente 3 categorías, ¿cierto? Síndrome articular mecánico, que sería el de la artrosis, el degenerativo, el inflamatorio, que puede ser con dolor o dolor más tumefacción, calor y rubor, y de tipo psicosomático, que es el de la fibromialgia. En este caso, un síndrome articular inflamatorio. Bien. ¿Qué otro síndrome más? Tenemos que, hemos pasado por alto el más importante. No es normal tener esplenomegalia y poliadenomegalias. Linfático sería. Claro, pero bueno, pero no se llama linfático. Está bien, Tommy, pero ¿cómo le vamos a llamar? ¿Cómo era el capítulo? Mieloproliferativo. Claro, un síndrome mieloproliferativo o linfomielooproliferativo sería el síndrome que involucra, o de una manera más amplia, si todavía no lo vinculamos a que esto esté todo relacionado, por eso el síndrome madre sería el linfomielooproliferativo, uno podría decir poliadenomegalia si todavía no lo tiene claro en que si están relacionados o no, o son temas distintos. En todo este contexto que hemos hablado, claramente está todo vinculado. Pero si supongamos que solamente tuviera anemia, no tuviera trastornos de la coagulación, y tiene las adenomegalias, y bueno, uno puede decir que capaz que tiene una anemia carencial porque no tenía una muy buena alimentación y tiene una anemia ferropénica, que era por un lado, y por otro lado un síndrome poliadenomegálico, ¿cierto? Que podría haber sido un linfoma. Nada más que en todo este contexto, anemia, fiebre, trastornos de la coagulación, síndrome meningio, todo esto indudablemente es todo unido. Entonces tenemos poliadenomegálico, anemia, hemorrágico, febril prolongado, articular inflamatorio, meningio, hipertensión endocraniana. Lo vamos a ver más adelante, como el síndrome en sí, pero acá había un dato que hace sospecharlo, de que la meningitis puede estar provocando un aumento de la presión intracraniana, que era el hecho de que sintomáticamente, no en el examen físico, tenía vómitos frecuentes, 4 a 5 episodios en el día, incoercibles. Si bien no tenía vómitos en chorro, que es el dato más característico, eran vómitos que eran de difícil controlar y tenía intolerancia oral. Entonces, puede ser de la meningitis, pero también hay que sospechar de que puede tener hipertensión endocraniana. Y el síndrome bronquítico agudo que mencionábamos recién también. Entonces, bueno, los métodos complementarios. ¿Qué sería lo primero que vamos a pedirle al paciente? Tenemos nuestras 2 líneas de trabajo. Pruebas bioquímicas y pruebas de imágenes. Lo primero es el hemograma, ¿cierto? Es la prueba básica, ¿cierto? Con la que empezamos en la rutina. Y fíjense los hallazgos. Tiene una anemia que podemos considerarla severa, ¿cierto? Con 7 gramos de hemoglobina. Dijimos que de los glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, nuestro indicador de anemia es la hemoglobina. De 7 gramos hacia abajo la podemos considerar severa. Siguiendo con las citopenias, ¿cierto? Tiene una leucopenia de 1100 glóbulos blancos, con una fórmula a donde aparecen formas inmaduras, neoplásicas, en sangre periférica, que son los que se denominan blastos. No es normal tener blastos en sangre periférica, solamente en la médula ósea. Entonces tiene 4% de blastos en sangre periférica. Claramente, entonces, eso lo ubica en una condición de una leucemia. Y tiene el resto de las formas inmaduras, ¿cierto? Tiene neutrófilos callados, los segmentados poquitos, 7%, y tiene un amplio predominio de linfocitos y monocitos, ¿cierto? Entonces, eso nos habla a favor de que tiene una linfomonocitosis, ¿cierto? Predominio en cuanto a la desviación de la fórmula, ¿no? Pero es una leucopenia. Y las plaquetas tiene 17.000 plaquetas. Acá se van dando distintos temas. Por un lado, esta trombocitopenia claramente explica las manifestaciones del sangrado cutáneo, pero está muy cerca de tener el valor límite de 15.000 plaquetas para presentar signos de sangrado espontáneo en el sistema nervioso, y que no vaya a ser que ahí esté la causa probable también del compromiso meningio, que tú me dices alguna hemorragia subaracnoidea.
Siguiendo con el laboratorio general, la glucemia está en 104, la urea está elevada, 54, y la creatinina está en el límite superior, también 1,2, el ácido úrico también, 4,2, la bilirrubina, las pruebas hepáticas, la bilirrubina total, GOT, GPT, gamma y la fosfatasa alcalina tenemos. La bilirrubina también está ligeramente elevada. La GOT, la GPT y la gamma, la GOT y la GPT estaban normales, la gamma estaba ligeramente elevada. La fosfatasa alcalina también está ligeramente elevada y la LDH también está elevada. Toda esta prueba de laboratorio van orientando entonces a que tenemos una pancitopenia empezando a manifestar un compromiso hepático, empezando a estar de alguna manera empezando a alterarse la función renal. El examen del fondo de ojo lo hacemos siempre que tenemos sospecha de hipertensión endocraniana. Y aquí el hallazgo que vemos es que tiene edema de papila, es decir, que esto confirma que tenía hipertensión endocraniana. No sabemos la causa, pero sí que está teniendo compromiso de hipertensión endocraniana. Cuando así ocurre, para conocer la causa, hacemos una punción lumbar. Puede ser que sea secundaria a una hemorragia en el sistema nervioso o que sea secundario a una infiltración neoplásica del sistema nervioso, que era en este caso lo que ocurrió. En la citología del líquido cefalorraquídeo había presencia de balastos. Por lo tanto, había una infiltración neoplásica del sistema nervioso central. El estudio con tomografía de tórax y abdomen, en el caso del abdomen, aparece esta esplenomegalia, que en el examen físico ya había aparecido, ¿cierto? Llegaba hasta la línea hemiclavicular. Placa de tórax no mostraba ninguna manifestación anormal. La ecografía abdominal y la tomografía computada de abdomen, una esplenomegalia de 11 centímetros. La ecografía de testículo era normal. Y la tomografía computada de cerebro era normal. O sea, la tomografía no detectaba los signos que son más tempranos, que detecta el fondo de ojo del aumento de la presión endocraniana. En la medida que la patología avance, van a aparecer en los diagnósticos por imagen, ¿cierto? Entonces se hace, debido a una pancitopenia extrema, ¿cierto?, el estudio de la punción de la médula ósea. Y en la punción de la médula ósea encontramos una elevada presencia de blastos, ¿cierto?, un 15% en el mielograma. Esta elevada presencia de blastos en el mielograma es lo que provoca un bloqueo medular, ¿cierto?, con la anemia por eritropoyesis ineficiente y la trombocitopenia. Luego del mielograma, uno puede caracterizar la presencia de las células neoplásicas en el mismo a partir de, por técnicas de citogenética y de inmunofenotipo y citometría de flujo, informar que es a expensas de linfocitos B. Y los estudios de citogenética nos dan, por un lado, la trisomía 21 del Down, y en este caso también algo que no era frecuente de encontrar es la translocación 922 del cromosoma Filadelfia, que es la que vemos aquí abajo, ¿cierto? Esta es la translocación 922. El diagnóstico final de Nahuel era una leucemia linfoblástica aguda, L1 de la clasificación franco-américo-británica, a expensas de un inmunofenotipo a células B, con cromosoma Filadelfia positivo, que es algo que se expresa en un porcentaje bajo de los casos. Muy bien, este fue el caso entonces de hoy para reforzar el manejo de los síntomas, signos y hallazgos de examen físico. Vamos a dejar de compartir.